Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Legalmente por las pantallas de El Club de los Emprendedores. Día viernes, nublado, casi lluvioso, ¿cierto Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Oscar, muy buenos días. Sí, para variar con estos cambios de clima tan raros, la verdad, bueno, después de 24, 27 grados a un día, como dices tú, lluvioso, 20 grados dicen la máxima hoy día, así que tan extremos que estamos para variar, güey. Hasta el Sí, clima extremo, güey. todo, todo raro ya en Chile. Pero bueno, y desde ya empezamos a saludar a la gente que se está conectando a través del fanpage y de nuestro Instagram. Y hoy tienes un gran invitado, ¿cierto? Y como te había comentado días atrás, y ya lo habíamos tenido, sí, ya en capítulos anteriores a Gonzalo Torres, que le doy la más cordial bienvenida. Hablamos en esa de los delitos tributarios, pero ya vamos a hablar de un tema y él nos va a contar más bien respecto de una nueva figura que va a comenzar a operar en el año 2022, que es la Defensoría del Contribuyente. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo está? Y buenos días, Oscar. Muy buenos días. ¿Y cómo están ustedes? Bueno, es un tema un poco desconocido. Yo he visto que no se le ha dado la suficiente importancia de esta reforma. Claro, no sé, a lo mejor no se le ha dado la importancia porque empieza a regir en 2 años más. Entonces, pero ya ha transcurrido casi un año. Entonces nos queda poco ya. Gonzalo, en ese orden de ideas, me gustaría saber cómo se genera esta discusión sobre esta figura de la Defensoría del Contribuyente. ¿Qué minuto? Claro, esta defensoría en el fondo nace de el proyecto de modernización tributaria que finalmente vio la luz después de más o menos 2 años de discusión y vio la luz el 24 de febrero del año 2020. ¿Ya? Después de todos los cambios tributarios, se agregó también esta parte, ¿no es cierto?, en la reforma. Y crea esta figura del defensor del contribuyente, es decir, la defensoría del contribuyente. Es, creo que un paso, ¿cierto?, para la defensa de los derechos del contribuyente que están establecidos en el artículo 8 bis. Ya los tenemos. Tenemos los tribunales tributarios y aduaneros, ¿no es cierto?, que era otro paso que se dio anteriormente. Y ahora se da otro paso y de crear esta defensoría del contribuyente. Oye, González, ¿por qué se generó esta suerte de vacancia entre la generación de la figura y la entrada en vigencia el 24 de febrero del 2022? ¿Hay alguna razón específica? Yo creo que es por razones de presupuesto. Segundo, porque hay que dictar ciertas leyes, por ejemplo, se le da al Ejecutivo, ¿no es cierto?, para enviar los proyectos de leyes, adecuación de las plantas, eh, presupuesto. Entonces, porque tiene una particularidad, ¿eh? Porque hay que encasillar, porque aquí podrían, por ejemplo, voluntariamente los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos postular a la Defensoría, o también podrían, ¿no es cierto?, de conformidad a los artículos transitorios, en este encasillamiento personal del Tribunal Tributario y Aduanero. Entonces hay que hacer un encasillamiento de estos funcionarios para después llamar a los concursos respectivos. Es decir, entonces es un poco complejo al principio, ¿eh? Esto siempre cuando empiezan estas modificaciones requieren un tiempo. Claro, yo no he Sí, visto ningún proyecto de ley que se refiera a esto, ¿ah? sí. Oye, yo revisando el tema de justicia, revisaba comentarios, no, no, parte de comentarios de un minuto, digamos, cuando se estaba trabajando este proyecto, que los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos estaban muy contentos con esta figura. No, yo creo que no, porque hay, se pueden producir ciertas fricciones.
Ahora, entendamos que está la Defensoría del Contribuyente, está al interior de Hacienda, es decir, el jefe superior tanto del Servicio de Impuestos Internos como de la Defensoría va a ser siempre el ministro de Hacienda. ¿Ah? Entonces, aquí se pueden generar fricciones. Y claro, esto puede ser una, no llamamos pérdida de poder, pero sí podría haber algunos choques con las facultades que tiene. Por ejemplo, ¿cuáles son las facultades que tendrían, cierto recursos? Por ejemplo, una queja que interponga el contribuyente, una mediación que solicite el contribuyente. Entonces, ahí el servicio va a tener que adecuar también su normativa. ¿Ah? Claro que no es vinculante para el servicio, pero si la Defensoría, por ejemplo, decide publicar un informe en que se violan los derechos de los contribuyentes, bueno, eso va a tener impacto. Eso va a tener impacto en la población. Eso va a tener para que la gente lo entienda, por ejemplo, este defensor, porque hay muchas figuras en distintas disciplinas contables, la defensoría, etcétera. Este defensor no está facultado, por ejemplo, para presentar denuncias o querellas de sus facultades del servicio, ¿no es cierto? No, está yo creo que está concebido como muy parecido al sistema español. Está concebido como una suerte de amigable y componedor con el servicio. Perfecto. Entonces, ¿no es cierto?, se van a generar esta sinergia de decirle al Servicio de Impuestos Internos, mire, a lo mejor aquí hay ciertas falencias que hay que mejorar. Incluso el defensor le puede mandar oficio al ministro de Hacienda señalándole ciertos vacíos de ciertas normativas tributarias o ciertas recomendaciones. Entonces, claro, el contrapeso, si antes el servicio estaba así, bueno, ahora va a haber un cierto equilibrio. Y eso es lo que se busca en definitiva, buscar el verdadero equilibrio en estas materias. El equilibrio que, bueno, es difícil muchas veces en esto, no es tan fácil. Ahora, ¿cómo van a quedar los tribunales tributarios con esto? Esperemos que esta sea una figura que haga como un verdadero filtro a las materias que llegan a la justicia tributaria y aduanera. Y solamente lleguen a la justicia tributaria y aduanera cuestiones, conflictos de relevancia jurídica. Yo creo que eso es más o menos la idea de esto, la idea central del defensor del consumidor. ¿Y a quiénes específicamente va a representar? Porque yo, en lo que yo alcancé a leer y a revisar, habla de los contribuyentes más vulnerables y de las pymes. Hace alusión a esas dos figuras. Sí. Ya que sea todo el mundo, creo yo. Claro. Pero básicamente, ¿no es cierto?, van a poder representar administrativamente a las ProPyme, ¿no es cierto?, que estén en el régimen ProPyme del 14D y que sus ingresos brutos no excedan de 2.400 UF, es decir, bastante dinero, son 672 millones aproximadamente. Y personas naturales, y aquí, claro, está un poco bajo, que son 30 unidades tributarias anuales. 30 unidades tributarias anuales, a la unidad tributaria 608.088 pesos, te da al día de hoy 18.242.640 pesos. A lo mejor eso debiera subir un poco respecto de las zonas naturales. Yo tengo una observación ahí, ¿cierto? A lo menos, ¿no es cierto?, mensualmente debiera llegar hasta un tope como máximo de los 2 millones de pesos y no el 1.500.000 pesos. Sería mensual. Entonces ahí creo que está bajo en cuanto a la representación de la persona natural. Pero entendamos que son
lo que se quiere defender, que se defienda a pequeños contribuyentes, pequeños comerciantes. Pero ahí el régimen ProPyme le da más posibilidad de defenderse por el régimen ProPyme que como persona natural. Y esa es una contradicción, yo creo que ahí hay una contradicción. Yo creo que ahí tenemos una verdadera contradicción. Pero bueno, a lo mejor eso es susceptible de mejorar más adelante, pero ya es un paso que se haya dictado la normativa. Para mí es un paso que ya esto se haya dictado, esta normativa, porque siempre estamos pensando en esta figura, el defensor del contribuyente, cómo hacerlo, cómo contrarrestar de alguna manera las facultades fiscalizadoras o que se hagan con mayor justicia. Bueno, y en esto estamos y sale esta figura y creo que es bueno, sin perjuicio de que todo es perfeccionable, ¿eh? Todo se puede ir perfeccionando, pero ya Alejandro, esto es un avance. Esto ya Oye, es un avance. Y para efectos de dar esta figura, se tomaron, me imagino, del derecho comparado. Tú me hablas del derecho español y de otros, sí. Principalmente el derecho español o derecho español, yo creo, la agencia tributaria española, porque ahí generalmente los funcionarios de Hacienda, yo cuando fui a estudiar también a España, y ahí uno, ¿no es cierto?, ve lo que sucede en Europa. Claro, y ha funcionado bien, me imagino, ¿no? Claro, pero lo tienen un poquito mejor estructurado. Ahora, hubiera sido ideal que fuera una figura más autónoma. Eso te iba a preguntar, porque como tú cuando se habla, por ejemplo, de la defensoría de las distintas disciplinas, bueno, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, que también no es autónoma, está sujeta, perdón, al Ministerio de Justicia, en este caso quedaría sujeto, ¿no es cierto?, al Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Hacienda, perdón. Hacienda. Y en ese caso, digamos, claro, pareciera ser que lo mejor sería bueno, como bien tú dices, que tuviera cierta autonomía. Ahora, pero a mí en materia ahí estuaria, pero la procesal penal, me parece que la Defensoría tiene mayor autonomía, o el defensor le ha dado mayor autonomía a sus facultades, no lo sé. No, y la Defensoría está sujeta al Ministerio de Justicia. Ahí la Fiscalía es la que es un órgano autónomo, que es lo que, de hecho, han discutido muchas veces y han debatido en la Defensoría en términos de que ellos también tengan esa autonomía. Yo creo que también pasa un poco por eso, y por eso te lo preguntaba, porque acá la materia es muy delicada y además es de toda importancia, y por lo tanto yo pensaba, revisando que no lo es, pero yo pensaba que te habría propuesto en algún minuto que esta fuera autónoma. No, con grados así superiores de autonomía no. Porque al no ser autónomo y al depender de Hacienda también van a haber, como dices tú, ciertas colisiones en algún minuto, porque es imposible que eso no suceda. No, creo que esto va a provocar conflicto entre el Servicio de Impuestos Internos y la Defensoría. ¿Y quién va a mediar ahí? O quién, ¿no es cierto?, tendrá que ver esto es Hacienda. Ahora, todo siempre está radicado en Hacienda, y eso yo creo que es un defecto. Es un defecto en nuestro sistema, porque no es bueno que todo dependa solamente de una sola persona. Porque en el fondo, los servicios, mira, Hacienda tiene tesorería, aduana, Servicio de Impuestos Internos, ahora va a tener la Defensoría, e indirectamente Hacienda maneja todo lo presupuestario y lo administrativo de los TTA. Entonces, claro, tú dices una verdadera justicia, bueno, los tribunales tributarios deberían pasar al tribunal, al Poder Judicial, y a depender administrativamente la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y a ser designado propiamente tal por el Poder Judicial, y que no interviniera el Poder Ejecutivo en selección, alta dirección pública, todo eso.
Entonces, claro. Ahora, esos temas que tú me estás tocando perfectamente podrían ser lo que van a ser discutidos en el proceso constituyente que ya comenzó. Esto que puede ser una podría ser, desde el punto de vista tributario, porque también hay temas que no son menores ahí. No, yo creo que sí tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Esto de, bueno, los ministerios, cómo organizar, pero el servicio de impuesto interno, yo creo que la estructura del servicio ya no da para más. Los últimos situaciones que se han producido, esto de Penta, por ejemplo, que ha sido tan comentado, esto que se le aceptaron los gastos que hicieron por conceptos de abogados. Y yo estoy de acuerdo que se hagan gastos por conceptos de abogados, si no lo digo eso, pero que lo hayan pasado como gastos las causas en que se estaban defendiendo por delitos tributarios que fueron condenados, no, eso no está bien. Incluso acá, en la Defensoría no puede tomar representaciones o consultas de contribuyentes que están querellados por delitos tributarios. Bien, eso me parece. La Defensoría, hay una norma expresa, ¿no es cierto?, que establece que respecto a personas que están querelladas, la Defensoría no puede actuar. Y eso me parece que es una norma de probidad. Absolutamente. Una norma, porque eso le corresponderá ya a la Defensoría Penal Pública actuar aquí. Si no había una colisión de instituciones ahí. Si no tiene una situación de colisión mayor. Pero claro, cuando tú tienes facultades tan amplias o tan discrecionales a veces del servicio de impuesto interno, bueno, se pueden cometer arbitrariedades que vayan también en contra del patrimonio fiscal. No solamente porque acá, favorecieron a los contribuyentes, pero es un muy mal precedente para futuras fiscalizaciones. Y en eso estoy de acuerdo con las asociaciones de funcionarios en que han reclamado por esta situación. En definitiva, esto lo zanjará la Contraloría, finalmente los tribunales justos. Quiere hacer otro tipo. ¿Y cómo se va a estructurar esta Defensoría del Contribuyente? ¿Va a ser por regiones? ¿Va a estar solamente radicada en Santiago? Mira, en una primera etapa está concebida en Santiago, pero posteriormente se habla de presentar informes y ir estructurándola, ¿no es cierto?, en diversas regiones. Pero yo diría que la primera etapa es para Santiago. Igual cuando, ¿no es cierto?, comienza, yo creo que va a empezar como un plan piloto y esto lo va a determinar la ley. La ley que regula. Pero la idea es que se extienda, digamos, a las demás regiones, me imagino. Sí, no. Tema de descentralización, claro. Por menor, las regiones han reclamado por distintas razones y aquí sería la guinda de la torta. Claro, pero tiene que ser a través de la ley, de su ley orgánica, pero yo creo que va a empezar, el primer año va a empezar en Santiago. Un poco lo que pasó en la reforma procesal penal cuando empezó de manera gradual, claro, pero hasta que llegó a Santiago, aquí parte al revés. Pero está pensado, ¿no es cierto?, así, para ir viendo informes de la Defensoría, porque hay que calcular cuántos reclamos, cuántos problemas se pueden producir en los contribuyentes. Ahora, yo creo que se va a centralizar en una primera etapa y después se va a ir, porque si no se puede cometer el error que estructuraste a los tribunales tributarios. ¿Cuál fue el error que se estructuró? Que se pensó una demanda de los tribunales muy alta para regiones, se dieron muchos cupos para regiones, claro, y la demanda fue generalmente aquí en Santiago, y falta personal en Santiago y sobra en regiones, según algunos estudios. Entonces, claro,
en algunas ciudades no tienen mucha demanda los tribunales tributarios. En otras, en Santiago, están con una carga total los tribunales tributarios. Una causa tributaria se está demorando 4 o 5 años en primera instancia. Estamos ¿Y a qué se debe eso? ¿Es por la cantidad de procesos que hay? Es por la cantidad de procesos que hay acá en Santiago. ¿Ah? Entonces, esto... Porque, Gonzalo, para que la gente lo entienda, porque yo estoy, muchos no ¿Eh? aparte que han escuchado, digamos, a los tribunales tributarios, pero no saben más cuánto es un solo tribunal, son varios tribunales, acá tenemos. En Santiago tenemos 4 tribunales tributarios y aduaneros por jurisdicción, ¿ya? En cada una de las regiones tenemos un tribunal, ¿ya? Tribunal tributario. Claro, hay regiones que la demanda, ¿no es cierto?, bastante... Fíjate, Coya. Hay un tribunal, la demanda. No hay personal, muchos recursos. Entonces, bueno, como en definitiva. ¿Ah? Y en Santiago, que tienes la mayor demanda, Obvio. tienes 4 tribunales, no se da abasto. No dan abasto. Y esa es la verdad. Porque yo tengo causa. Bueno, imagínate en este tiempo de pandemia. Más complejo todavía. Imagínate en este tiempo de pandemia. Entonces, pero no es culpa de la gente ahí, porque no hay... No, lógico. El problema es que no hay gente, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que estructurarlo de mejor manera que se estructuraron los tribunales tributarios de aduaneros. A lo mejor yo encuentro razón en esta primera etapa empezar, ¿no es cierto?, por Santiago, básicamente, por Santiago, y después ir estructurando en cada una de las regiones, ¿no? Porque ahí estará facultado, ¿no es cierto?, el presidente de la República para disponer cambio, encasillamiento, ¿cierto?, de todo este tipo de materia. Ahora, la Defensoría mira lo que dice la ley. La Defensoría deberá presentar al Ministerio de Hacienda en un plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigencia de la ley un informe que analice la factibilidad técnica que crear defensorías regionales, indicando sus potestades, funciones, ámbitos geográficos a cada una de ellas. Es decir, acá, pero cuando entre en funciones, cuando entre en efectiva función, va a entrar el 2022, del 2022 para adelante. Y ahora en Santiago, ¿cuántos defensores tributarios, o sea, defensores de contribuyentes? Defensor es uno, hay un subdirector y 3 consejeros. Perfecto, esa es la estructura. Esa es la estructura. Y los consejeros son totalmente independientes, se les va a pagar por sesiones, creo que 15 UF a un máximo de 100 mensuales, UF mensuales, y por las sesiones que asistan. ¿Ah? Porque en definitiva van a cumplir funciones de mediación, de queja, de recomendaciones al ministro de Hacienda, y son materia esencialmente de estudios tributarios. Yo creo que va a ser, aquí tiene que ser fuertemente materias de estudio y de la ley tributaria. Como asimismo el Servicio de Impuestos Internos tiene una subdirección normativa, bueno, esta Defensoría también va a tener que tener un sólido respaldo normativo, ¿ah? Y empezar a estudiar mucha legislación comparada. Sin duda. Es un poco lo que pasa en la Defensoría Pública, donde tenemos una unidad de estudio, por ejemplo. Claro. O en la Fiscalía también están los abogados asesores, que es una suerte de consejero, llevamos a un símil. Pero a lo mejor con el reparo que yo veo mejor preparada en ciertas materias la Defensoría. En ciertas materias yo veo mejor preparada, pero la Defensoría Penal Pública, los defensores que están en la planta, veo más preparados que a los fiscales.
Por ejemplo, en materia económica, te digo sinceramente que yo los veo más preparados. Siempre se ha hecho ese comentario, no es primera vez que lo escucho, de hecho. Sí, yo los veo, por ejemplo, el ex defensor Mora, que ahora, Carlos, que ahora está en el sector privado, pero era un lujo de defensor muy bueno, muy bueno. Te lo digo sinceramente porque me tocó ver algunos temas. De hecho, fue mi jefe. Claro. Oye, bastante bueno. Yo te diría que en la fiscalía no se da ese nivel de especialización y sí se da en la defensoría. Pero no, ¿cómo señalar esto? Desde un punto de vista del derecho tributario, aquí la defensoría, su fuerte va a estar dado en el estudio y en las recomendaciones que vaya a dar al Ministerio de Hacienda. Ahora, por otro lado, Gonzalo, no sé, a lo mejor yo, esto no es mi especialidad, un solo defensor para una región metropolitana que es extensa y que vamos a tener probablemente varios conflictos, porque bueno, los tenemos hoy día, ¿no será insuficiente? No, porque se va a estructurar, ese defensor va a delegar ciertas potestades, ciertas atribuciones a los fiscalizadores o a los llamados defensores, ¿cierto? Pero tenemos que esperar la ley que se vaya a dictar y la estructura orgánica de este servicio. Todavía eso no está. Entonces yo no te podría decir, bueno, cuántos, ¿no es cierto?, ya abogados o contadores va a tener este servicio. No lo sabemos. ¿A cuántos van a encasillar? Eso no se debería estar trabajando hoy día, más allá que esto sea el 2022, el tiempo pasa muy rápido. Claro, yo creo que se debe estar estudiando en Hacienda. Yo creo que sí, Hacienda los debe estar estudiando, pero no debe ser prioridad en este momento. No, en este momento la prioridad para Hacienda es otras cosas. Esto de las medidas económicas, reactivación económica, todo este problema que tiene con el 10%, el retiro, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, el gobierno va al TC, no va al TC. Yo encuentro por una parte que es bueno, pero por otra parte muy malo, porque, bueno, la gente está sin empleo, sin trabajo, sin dinero. Pero bueno, el gobierno tiene que promover medidas concretas. Y eso que hasta aquí no se han visto. No existe. Reales, digamos. O sea, no existe. No existe. En el fondo sean una solución para la ciudadanía. Entonces, el fondo, esto de retirar el 10%, claro, es más universal que todas estas políticas que se han dictado. Y en el fondo, estos créditos, por ejemplo, del COVID, todo esto, Alejandro, no ha funcionado. Estamos de acuerdo en eso. Y una reforma de pensiones real, que a la larga, no a nosotros, pero que a las futuras generaciones les genere, digamos, una pensión adecuada. Claro, entonces todo eso, Hacienda tiene que estar preocupado de eso, y esto a lo mejor. Ahora la gente dirá, nos pasamos a la reforma de pensiones, pero Gonzalo podrá dar cuenta con mayor certeza, digamos, por su experiencia, que hay un montón de temas y aspectos tributarios que no pueden dejarse pasar en todos estos aspectos. No, bueno, en un futuro, en el proceso constituyente, bueno, hay que ver, ¿no?, la normativa tributaria y los principios que vamos a aplicar en la Constitución. ¿Cómo lo veis tú hoy día? ¿Cómo ha funcionado el sistema? ¿Habría que hacer una modificación en materia de principios? Creo que en materia de principios hay que hacer una modificación. Segundo, no puedes tener el IVA al nivel que nosotros lo tenemos de 19%. Es una injusticia para el que gana menos. ¿Para ti cuánto sería lo adecuado?
¿Cuál es tu Para experiencia? mí tiene que haber un IVA diferenciado. IVA Sí. diferenciado. Es decir, tasa cero para ciertos productos y para los palos de golf, para el montaje, ¿no es cierto? A estos club de polo, todo esto, ya, a eso, a los palos, 100% de impuestos. ¿Entiendes tú? Porque son productos de carácter suntuario, productos de carácter absolutamente suntuario. Pero hay ciertas cosas que son básicas para la subsistencia del ser humano. El pan, la leche, la carne, el pollo. Tú tienes que tener algo diferenciado. Y eso, ¿no es cierto? Yo, el único candidato que vi eso, en serio, pero hace tiempo, no sé si fue la primera vez, el Marco Enrique Ominami que planteó eso. Eso es el único candidato, no es de mi preferencia, pero debo reconocerle que él fue el único que ha planteado eso. Seguir con esta estructura tributaria creo que no es conveniente. Y el impuesto a la renta hay que volver a revisarlo. Pero el problema es que cada gobierno que llega quiere su propio sistema. Entonces tú tienes cambio tras cambio, Bachelet, 3 reformas, Piñera, otras 3. No, esta cuestión no resiste más. No, en serio, no. Esto está... Hay que hacer un cambio, una adecuación al sistema tributario, pero dejémoslo operar durante un tiempo. Ahora, cada gobierno que llega está haciendo cambios. ¿Y eso te produce qué? Incertidumbre. Sin duda. Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Entonces, claro, hagamos esto, pero esto adecuadamente. Oye, tú lo otro, ya a propósito del defensor del contribuyente, que como yo te preguntaba, no tiene atribuciones o no va a tener atribuciones, por lo menos por ahora, y además con una razón muy de fondo, como tú decías, de la probidad y todo. Porque se ha discutido mucho en el último tiempo a propósito de estos procesos que tú comentabas, el principio de venta y otros, y hace poquito también se volvió a comentar en términos de que siempre el servicio de impuestos no tiene la legitimación activa y solo ellos para efectos de presentar querellas, por ejemplo. Está discutido que por qué no el Ministerio Público las podría tener. Algo conversamos la vez pasada, pero sí. Me preguntaron después, claro, algunos estudiantes y colegas. Claro, yo creo que el problema es que en el Código Tributario se debiera dictar la regulación para interponer la querella. Creo que es legítimo que el servicio la tenga. Ahora, obviamente. Si tú me decís que la tengan los fiscales, vaya a tener a medio país, ¿no es cierto? A medio país y querellado por, ¿no es cierto?, con acciones por delitos tributarios. Creo que no es conveniente entregarle esa facultad al ministro. No está preparado. El ministerio tiene que tener especialistas en el área, tú decís, no tiene al nivel de impuestos internos, digamos. Claro, no tiene especialistas. Y las personas que habían, te digo que es una incompetencia, pero tremenda. No. Sinceramente, por delito tributario, no. Mejor gente tiene la defensoría. Mejor gente tiene la defensoría en eso. Si no, pregúntale a Carlos Minami cómo se salvó. ¿Cómo se salvó Ominami, ¿no es cierto?, de la querella? ¿Por qué? Por la prescripción, pues. Y les ganó a todos, pues. La defensoría le ganó a todos. Esa es la cuestión, y tiene que estar en la ley señalado cuándo se puede ejercer esa acción penal. Los parámetros. Claro, hoy día se sujetan a lo que establece el Código Procesal Penal y punto, ¿no? Claro, pero más allá que eso, la decisión la decide de por sí y ante sí el director. Y el director puede ejercerla como una denuncia, levantar un acta de denuncia infraccional o la querella. Pero ¿bajo qué parámetro? Monto del perjuicio fiscal, cantidad de conductas cometidas, pedidos tributarios cometidos, conducta anterior, pero que estén fijados por la ley y que no sea con esta suerte, llamémosla así, de arbitrariedad
o discrecionalidad, mejor dicho, discrecionalidad del ente administrativo. Eso no puede existir. Y hay mucha discreción. Cuando tú tienes discrecionalidad, vas a tener arbitrariedad. Y claro, o sea, claramente, como tú dices, lo que corresponde es que haya un catálogo que establezca los parámetros, lo mínimo. Claro. ¿Ah? Entonces, Y eso sí se podría modificar, eso no cuesta mucho, además, porque ya está la facultad del servicio, en este caso, en manos del director. eso, ¿no es cierto?, como lo tiene que proponer el Ejecutivo. Todas esas materias las tendría, Sí, claro, son propias del Ejecutivo, claro. las tiene que proponer el Ejecutivo, pero no le costaría nada señalar ahí cuándo se debe ejercer la acción penal. ¿Ah? Han habido proyectos de ley para cambiar esto y darle otras atribuciones o que la pueda ejercer el Ministerio Público, pero yo creo ahí, Alejandro, que no es conveniente quitar esa atribución al servicio. No. Y menos dársela al Ministerio Público. ¿No? ¿Puedo por dónde? Tú fuiste subdirector jurídico de impuestos internos y manejáis perfectamente toda esa temática. Claro, yo creo que el Ministerio Público trate de administrar la carga que tiene. Que es altísima por lo demás. Que es altísima. Y bueno, que consiga resultados. Pero así como vamos, tampoco vamos muy bien por ahí. ¿Ah? Porque esa es la realidad. ¿Ah? Oye, y pasando un tema, ya volviendo un poco a la responsabilidad del contribuyente, pero una pregunta para ti, ¿a ti no te pica el bichito de ser consejero? Yo consejero sí, ¿ah? Tú tenés la experticia, tenés los años de circo, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Como académico, como ex miembro del Servicio de Impuestos Internos, y como yo lo decía recién, ex subdirector jurídico, partiste de procuradora. Todos los puestos ahí por haber en el Servicio de Impuestos Internos, lo conocí por dentro muy bien. Claro, pero es que cuando uno ya se retira del mundo público, yo ya me salí del mundo público en esto. Entonces, ahora, como consejero, no es una cuestión que sea, como tú decías, una cuestión permanente. Claro, como consejero yo creo que sí, fíjate. Pero nada más, fíjate. Porque se necesita gente con experiencia, porque esa labor de consejero es importante. Pero yo al mundo público... Lo miro desde el lado académico. Creo que los académicos tienen mucho que decir, sobre todo si va de la mano con la experticia, con la práctica, que tú la tenés. Entonces, en ese sentido, por eso te lo planteaba. No, a mí me interesaría, pero siempre como un observador de esto. ¿No? Siempre he creído, por ejemplo, que en la justicia tributaria se debiera tener como estos observatorios jurídicos, sí. Observatorio jurídico, pero en materia tributaria es más difícil, que no te tendrían que las partes mandarla, porque todo es secreto, todo es secreto ahí, las partes nomás. Entonces no hay una verdadera retroalimentación hacia el mundo académico. Ahora yo lo tenía cuando uno estaba al interior del Servicio de Impuestos Internos, pero ya fuera es poca la retroalimentación que hay en cuanto a criterios jurisdiccionales en materia tributaria. Es muy poca. Y esto yo creo que hay que también mejorar ahí esto, porque las decisiones jurisdiccionales son muy importantes. Pero no solamente importantes para el Servicio de Impuestos Internos, para aduana o para tesorería, bien, para los contribuyentes en general. Y eso no se está dando. Eso no se está dando. Claro, pues, transparentar de alguna manera los criterios, porque para los profesionales de tu área que ¿no es cierto?, participan del mundo privado, también es muy importante. Claro, es decir, esto de observar la manera que están fallando, incluso ahora si uno en la página del Poder Judicial, si no es causa de uno, ya no se pueden ver. Claro. Ya no se pueden ver. Entonces, bueno, ¿cómo ve el criterio que está adoptando la Corte? ¿Cómo lo sabe? Porque en definitiva, todos los órganos administrativos se deben regir por lo que señala
los tribunales de justicia, es decir, finalmente la excelentísima Corte Suprema. ¿Ah? Entonces es muy importante que tengamos esa retroalimentación y no la estamos teniendo. ¿Ah? Desde el mundo académico estoy hablando. ¿Ah? Y claro. ¿Ah? Exclusivamente desde el mundo académico no tenemos esa retroalimentación. Eso nos falta. A lo mejor con esto del defensor del contribuyente podríamos tener una mayor retroalimentación. Pero claro, no lo sé. Hay que ver cómo funciona en la práctica, en teoría. ¿Ah? Ahora falta poco, ¿eh? Nosotros, pero ya estamos a noviembre. Ya se nos pasó este año, encerrados, pero se nos pasó. Alejandro, Jorge, ¿sí? ¿Les parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial? Sí, rapidita, y después volvemos para despedirnos con lo último. Así es, nos vemos entonces a una pequeña pausa comercial y volvemos con más Legalmente por la pantalla de El Club de los Emprendedores. Vamos y volvemos. Hoy día vamos a estar entrevistando... Momento. Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en el Club de los Emprendedores. ¿Qué? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club, el Club de los Emprendedores. Capacitarte Chile es una entidad líder en formación de las áreas de contabilidad, finanzas, legal, habilidades blandas, recursos humanos y emprendimiento, donde hemos estado presente a lo largo de todo el país, desarrollando distintos trabajos de capacitación de manera ética, eficiente y práctica, al cual hemos formado a más de 5.000 personas que gracias a nuestros distintos programas han tenido la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales, encontrar trabajo o desarrollar sus emprendimientos de manera correcta. Capacitarte, el arte de capacitar. Estamos de vuelta con más Legalmente por la pantalla de El Club de los Emprendedores. Alejandro, ya para el cierre, las palabras finales. Creo que ha sido un tremendo tema. Hay que ver cómo va a operar en la práctica una vez que la figura ya empiece a entrar en vigencia, ¿cierto? Hay harto paño que cortar aquí. Como decía bien Gonzalo, bueno, se va a partir por la región metropolitana, me parece que es bien, porque sin duda alguna que aquí yo creo que está el mayor volumen de eventuales conflictos que se puedan generar. Lo que no quita, ¿no es cierto?, que tengamos una figura de acuerdo a los estudios que se están realizando de este tipo en regiones, porque obviamente Chile es uno solo y ahí puede que se den en menor número, digamos, los conflictos, pero los van a ver igual. Entonces, pero yo creo que es una muy buena iniciativa. Como dice Gonzalo, es un tremendo aporte al sistema tributario chileno, sin duda alguna. Es un resguardo para los contribuyentes, más allá de las facultades que tienen, ¿no es cierto?, que son particularmente de mediador, ¿no es cierto?, que es lo que se requiere hoy día también. Y bien, me parece que es un buen tema que vamos a ir viendo en el tiempo cómo se desarrolla y le iremos comentando también. Lo otro que le propuse a Gonzalo es que en próximos capítulos hablemos del IVA, que es un tema que ha sido muy discutido en el último tiempo, por las circunstancias del país particularmente, sobre todo desde marzo a la fecha, con la pandemia que nos tiene a todos de cabeza todavía, y por un rato más, yo creo, de todas maneras.
sobre todo en el caso de los emprendedores, ¿no es cierto?, de las pequeñas empresas, de las medianas, que han tenido más de un conflicto con ese tema. De hecho han quebrado. Ojalá que eso no siga ocurriendo y que algunas puedan volver o recuperarse de alguna manera. Entonces, ese es un tema que es tremendamente fundamental para todos, no solo, y para todos en general, para todos los que estamos en este país. Bueno, para ir cerrando, digamos, se agradece nuevamente tu participación, Gonzalo, en el programa. Como siempre, muy grato, un gusto conversar. Tenemos un almuerzo pendiente. Tenemos que almorzar. Además, sí. Pero bien, vamos a estarle ahí consultando muchas cosas a Gonzalo con su buena disposición de siempre, porque como buen académico es clarito en la explicación, y yo creo que este programa, quienes lo vieron, también es bueno que lo vuelvan a revisar, porque más calma uno todavía aprende mucho más. Así que todas las consultas que se hagan por interno yo se las voy a enviar a Gonzalo y para que él responda si así fue necesario. Interrogante de los auditores. Eso fue, Oscar, por hoy. Excelente, Alejandro. Muy buena entrevista hoy día con Jorge. Le agradecemos su presencia también acá en el programa. Lo dejamos entonces invitadísimo a la gente para el próximo capítulo de Legalmente el próximo viernes. Y recordar que estos y todos los programas... Que también vamos a tener un invitado, lo digo desde ya. Ah, perfecto. Maravilloso. Sí, estamos en época para eso. Estamos en época de invitados. Excelente, me parece excelente. Y les recuerdo también a la gente, como les estaba diciendo, que este y todos los programas del Club de los Emprendedores están guardados en nuestro fanpage, en la sección de videos, así que si lo quiere revivir nuevamente, se tiene que ir hacia ese sector. Yo me despido, agradezco a la gente que estuvo conectada con nosotros, agradezco a nuestro invitado, Alejandro, a ti, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Ya pues, Oscar, que estén muy bien, Gonzalo, nuevamente muchas gracias por participar en el programa y nos vemos. Chao, gracias. Saludos a todos. Chao, Oscar. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias.